Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente aquí con ustedes, con la Escuela del Tercer Elías desde Kissimmee, Florida, desde Orlando, Florida, perdón, para todos ustedes con mucho amor, trayendo la palabra de Dios para este tiempo, presentando el mensaje de el carácter de Dios, revelado en Cristo, la parte número 2. Hicimos la primera parte el sábado pasado, vamos a continuar, ya que quedó un material ahí que no se pudo compartir. Y quiero terminarlo de compartir porque fue parte de la inspiración para ese tema. Entonces, el carácter de Dios revelado en Cristo Jesús. Voy a hacer una oración para comenzar y de esa manera continuamos con el tema. Gracias, Padre eterno, que mora en las alturas de los cielos. Santificado sea su nombre, Padre. Le damos gracias por sus bendiciones, gracias por la vida, por el techo, por los alimentos, por el vestido, por los trabajos, por todo lo que usted nos da, Padre, para podernos mantener. Le doy gracias por todo lo que me ha dado a mí, por todas las bendiciones, y también le doy gracias por todos los hermanos que estén aquí presentes, los que vayan a escuchar. Pido por los que están enfermos, Padre, que usted ponga su mano sanadora sobre ellos, que nos dé su Santo Espíritu, que nos dé su ánimo, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría. Denos inteligencia, Padre, para poder entender, para abrir los ojos, para discernir, para salir de los errores de doctrina, de las falsas doctrinas. Ayúdenos a poder salir de Babilonia, a salir de cualquier doctrina falsa, Padre, salir de las tradiciones de los hombres, de mandamientos de hombres. Ayúdenos a quitar los mandamientos de hombres. Permita que seamos libres en Cristo Jesús de seguir a Cristo y su palabra, Señor. Que no sea nada diferente sino su palabra, a la ley y al testimonio, como dice su palabra. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Le pido que nos transforme nuestros caracteres, nuestros corazones, los ponemos en sus manos, nuestra mente, para que usted la pueda moldear, entre en nuestra vida, Señor, haga lo que usted quiera con nosotros. Le pedimos que usted sea el que nos dirija nuestra mente, nuestro corazón todos los días y que nos aparte del mal, Señor. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, solamente a través de usted, Padre. Le pedimos su Santo Espíritu y le pido que ponga palabra en mis labios para que lo que se diga aquí sea su palabra y no la mía. Le doy la gracia y le pido una bendición especial para todos los oyentes, que los bendiga a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con el tema acerca del carácter de Dios revelado por Cristo, parte 2. Para eso vamos a leer la lectura bíblica en San Juan 17:3. Dice así la palabra: y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema y vimos cómo Jesús vino a revelar la gloria, el carácter del Padre. Leímos en Éxodo 34, del versículo 5, 6, 7, cómo Dios revela su nombre ahí. Lo voy a volver a repetir aquí para tener un pequeño resumen. Éxodo 34, 5, 6 y 7. Y leímos ahí: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Vimos que el nombre de Jehová no es si se escribe en hebreo con las letras YHWH, o si se escribe con los palitos de derecha a izquierda, o si no se escribe Jehová. No está hablando de eso. Se está hablando del carácter, de quién es Dios, cómo es Dios, sus cualidades. Y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es piadoso, misericordioso, fuerte, grande en la verdad, y dice que también es tardo para la ira. Pero también Dios tiene en su carácter ira contra los contenciosos, contra los rebeldes, contra los impíos, los malvados de corazón. Dios va a hacer una obra
de justicia, de juicio, que de eso no habla nadie. Las iglesias no mencionan esto. Tienen a la gente muy tranquila, paz y seguridad en sus iglesias, pero no le advierten que Dios es un Dios justo, que tiene que hacer justicia y que la misericordia y la justicia van juntas. Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios justo. Y dice así, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4, el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Los 10 mandamientos, que la maldición está en el mundo entero, como dice Isaías 24, porque han violado el pacto sempiterno, la idolatría, la corrupción moral que hay ahorita en este mundo. Todo es producto de haber violado el pacto, la ley de Dios. Desde que Adán pecó, la maldición entró a este mundo, la maldición ha ido acrecentándose, ha ido aumentando, debido a que la gente no cree, no acepta los mandamientos de Dios. No creen en Dios, y los que dicen que creen en Dios no le quieren obedecer. Esta es la gran contradicción, la contradicción de Coré y de Datán. Hoy amamos a Cristo, dicen, sí, yo amo a Cristo, pero no le quieres obedecer. ¿En qué no le quieres obedecer? En varias cosas. Muchos tienen ídolos, idolatría, imágenes, esculturas, el deporte, los placeres de este mundo, la música de este mundo con sus ritmos mundanos metidos dentro de la iglesia, la vestimenta, la moda, idolatría también, los cuadros de Jesús, las imágenes de Jesús, de las esculturas de la Virgen María, adorando a los muertos, creyendo que los muertos pueden escuchar, que le pueden oír, pidiéndole favores a los santos y a la Virgen. Todo eso es idolatría y Dios lo prohíbe. Entonces Dios prohíbe todas estas cosas y dice que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, o sea, a los que se arrepienten. Perdona a quienes, se arrepienten de violar la ley de Dios. La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, aquel que sigue en su maldad, que nunca se haya arrepentido y que permanezca violando sus mandamientos. A eso se está refiriendo esto aquí. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea que Dios castiga. Dios también castiga la rebelión. A veces las personas tienen problemas en su vida y ellos dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Producto del pecado. No es que Dios esté esperando lanzarle una flecha ni un relámpago cada vez que usted hace algo malo, no. Es que nosotros mismos recogemos el producto de nuestra maldad. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es la ley de la causa y el efecto. Si usted hace mal, usted viola los mandamientos de Dios, téngalo por seguro que usted mismo va a cosechar lo que es el fruto del pecado, el fruto de la desobediencia a Dios. Lo estuvimos leyendo esta mañana en la escuela sabática. Deuteronomio 28 le dice las bendiciones y las maldiciones por desobedecer la ley de Dios. La ley de Dios, ¿por qué estoy hablando tanto de la ley de Dios? Porque la ley de Dios representa el carácter de Dios. La ley es una ley justa, santa y buena, dice Pablo en Romanos 7:12. Tiene el mismo carácter de Dios. La ley es buena, Dios es bueno. Justa, Dios es justo. Santa y Dios es santo. Todo eso, por eso Dios escribió esa ley con su propio dedo. Y Dios quiere grabar esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo peor del caso es que hoy en día nadie quiere aceptar esa ley. Dice que los 144,000, Apocalipsis 14, van a tener el nombre del Padre y del Hijo en la frente. No se refiere a que va a tener el nombre de Yahvé, Yahweh, Jehová. No, no es en hebreo, no es en español. Se refiere a que vamos a tener el carácter, la ley de Dios grabada. Sin pecado, santidad a Jehová. Eso es lo que significa el carácter, que tenemos que ser santos, que no puede haber pecado en nuestra vida, no puede haber suciedad en nuestras vidas, porque dice la Biblia que sin santidad
nadie verá al Señor. Entonces vamos a entrar aquí a leer esta lectura, el carácter de Dios revelado en Cristo. Dijo el Salvador, lo acabo de leer, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual es enviado. San Juan 17:3. Y Dios declaró por el profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24, lo voy a leer de aquí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que más adelante dice en el 25, porque la gente piensa que Dios es tan bueno que no va a castigar y que sus hijos pueden seguir en el pecado, robando, mintiendo, violando el sábado, también con sus imágenes y sus esculturas, y así van a entrar al cielo. El gran engaño de Satanás. Satanás es el padre de la mentira y ha engañado a millones de personas y el mundo entero está engañado por él, inclusive las iglesias guiadas por líderes religiosos falsos, falsos maestros, falsos pastores, falsos creyentes, porque nos dicen que creen en Jesús pero no le obedecen. Esos son mentirosos. Dice la Biblia, dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Miren lo que dice aquí que Dios va a hacer. Y Jeremías 9, 25. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. ¿Quiénes son los circuncidados? Se estaba refiriendo a los israelitas. ¿Y qué más también a quién va a castigar? Y a todo incircunciso, a los gentiles. Dios no hace acepción de personas. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Adán y Eva, fue el Dios de Abraham, el padre de las naciones, el padre de Israel, de Isaac, de Jacob, que fueron los patriarcas. Ese Dios es el mismo que tenemos todos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Y lo que fue para Adán y Eva, fue para Abraham, fue para Jacob, para Isaac, fue para Jacob, o Israel como se conoce, también es para nosotros. Así que Dios no tiene exclusividad. Todos somos iguales delante de Dios y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Ante ese tribunal en el cual vamos a ser juzgados en base a la santa ley de Dios, la norma moral de justicia. Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá. Esto es una representación de los incircuncisos y de los circuncisos, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón. O sea que no se va a escapar nadie. Los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la nación de Israel es circuncisa de corazón. Así que Dios va a juzgar a todos. Esto también está en Romanos 2, 11, versículos 12, 13 y 14. Lo vamos a leer de ahí directamente porque ahí está más claro todavía. Romanos 2, 11, versículos 13 y 14. Yo voy a leer ahí porque estos versículos son muy importantes que los tengamos anotados para aclararle a las personas, a los que no son de nuestra fe, que la palabra de Dios no los excluye a ellos y que Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a nuestras obras basado en la ley de Dios, en su santa ley. Vamos a leer aquí. Ok. Romanos 2, 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios.
Así que Dios no dio su ley para los israelitas, como dicen muchos por ahí, que el sábado era para los israelitas. No, el sábado es para todos, igual que no robar, no matar, no mentir, no codiciar, no adulterar, no tener ídolos, imágenes, honrar padre y madre, no codiciar nada del prójimo, no tener otros dioses y no usar su nombre en vano y guardar su santo sábado. Esos 10 mandamientos que los quiere grabar él en el corazón. Miren, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, ¿quiénes son los que van a ser justificados? Los hacedores de la ley. Y ustedes se preguntarán, pero ¿quién guarda la ley? Porque todos hemos violado la ley de Dios, todos, incluyéndome a mí. Si yo dijera que no he violado la ley, soy un mentiroso. Todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es muy grande y por eso vino Cristo a manifestar su justicia. Se vino a reflejar el carácter de Dios en Cristo, porque Dios es amor. Y Cristo vino a morir en lugar del pecador. Todos merecemos la muerte. Pero cuando Cristo muere, Cristo guardó la ley de Dios perfectamente. Cristo aceptó esa ley, la tiene grabada en su corazón, en su mente y en su corazón, y obedeció la voluntad de Dios. Esa es la voluntad, que guardemos sus mandamientos. Los 10 mandamientos representan la voluntad de Dios. Cristo la guardó perfectamente. Eso demuestra que esa ley es inmutable. Que si Dios hubiese querido, hubiese eliminado la ley, Cristo no necesitaba haber muerto, pero murió porque la demanda de la ley dice que la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios requiere que el pecador pague. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo tuvo que morir y derramar su sangre ahí en el Calvario para que todos nosotros pudiéramos ser salvos a través de su sacrificio. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aceptamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y por Él, delante de Dios, somos aceptados. Pero entonces ahora viene la gracia perdonadora de Cristo, esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos va a limpiar con su sangre de nuestros pecados y nos vino a salvar de nuestros pecados, no solo a morir por nuestros pecados, sino a salvarnos de nuestros pecados. Porque si yo digo que yo acepto a Cristo y yo no nazco como una nueva criatura, ¿qué significa nacer de nuevo? Si yo no nazco de nuevo, quiere decir que todavía yo sigo siendo el mismo viejo hombre, que me gustaba el mismo pecado, que me gustaba toda la borrachera, la drogadicción, el robo, la mentira, la codicia. Entonces no estoy demostrando que Cristo está en mí. Como dijo Pablo, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando Pablo se dio cuenta de lo que la ley de Dios era, él dice que él murió, pero después revivió con Cristo, cuando entendió que solamente a través de Cristo podemos ser salvos por la fe. No por guardar la ley de Dios, por guardar la ley de Dios porque todos la hemos violado. Pero una vez que uno acepta a Cristo Jesús, tiene que guardar la ley de Dios porque es un requisito. ¿Y qué pasa si yo doy por inmunda la sangre de Cristo en la cruz? ¿Cómo da uno por inmunda la sangre de Cristo en la cruz? Del derramamiento de sangre que Él hizo. Porque Él nos vino a salvar del pecado. Él vino a transformar nuestras vidas. Él no vino solamente a morir en la cruz para que nosotros siguiéramos practicando el pecado y seguir en el mismo pecado y pecado constantemente y que no haya una transformación. Si yo quiero entrar al cielo, los requerimientos de Dios es que tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador, que es el primer paso, y tiene que haber un nuevo nacimiento en mi vida. Tiene que haber una muerte al pecado, que es a la violación a los mandamientos de Dios, y una vida nueva en obediencia a Dios, que el Espíritu Santo me va a poner la ley en mi mente y en mi corazón. Eso se conoce como el nuevo nacimiento, el nuevo pacto,
Hebreos 10:15 dice, vamos a leer Hebreos 10:14. Esto otra vez como que se va a quedar afuera, pero yo voy a leer lo que dice aquí porque es muy importante y es lo que Dios me está poniendo en mi mente. Hebreos 10:14. El nuevo pacto que tanta gente habla, que nosotros vivimos en el nuevo pacto, que la ley de Dios era en el viejo pacto, que ya no, que es la ley de Cristo. Los burladores y los rebeldes delante de Dios. Hebreos 10:14, vamos a leer Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto es que cuando aceptamos a Cristo, Él perdona nuestros pecados, Él no se va a recordar más nunca de nuestros pecados y nos perdona. Pero va a grabar la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Y qué ley está hablando? La misma que tenían los israelitas. ¿De dónde sale esto que está aquí? De Jeremías 31 y versículo 33. La ley de Dios es una ley eterna. Salmo 119, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué dice aquí. Salmo 119. Versículos 7 y 8. Déjame ver si está ahí. No, esa no es. Déjame ver, pero el Salmo 119, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así que es una ley de libertad. Porque el que viola la ley de Dios está bajo la ley de la esclavitud, del pecado y se somete a Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Cuando una gente entra a difamar, a levantar falso testimonio en contra de las personas, violando el mandamiento de Dios, se convierte en un hijo de Satanás, está esclavo de Satanás. Cuando una persona está robando, ¿bajo quién está? ¿Debajo del poder de quién? De Satanás, del pecado. Pero si la gente está con la ley de Cristo, que Cristo fue el que vino a libertarnos del pecado, ya yo no voy a estar robando, ya yo no voy a estar levantando falso testimonio, ya no voy a tener ídolos, imágenes, esculturas, las voy a botar, las voy a sacar de mi vida. No voy a estar idolatrando deportistas, ni a Messi, ni al otro, ni a Maradona, ni a nada, ni mirando el fútbol, ni preocupado porque ay, se me va a perder el juego de fútbol y lo tengo que ver y tienen que estar ahí adorando a unos jugadores ahí jugando pelota de un lado al otro, como que si ustedes van a ganar dinero con eso, o un cantante, que lo tiene que ver porque es un cantante famoso y los quieren imitar y todo, y no quieren dejar el ritmo mundano, la música salsa, el reggaetón, el merengue, el rock and roll. Si todo eso ocupa la mente de uno, eso es idolatría. Entonces nosotros no nos sujetamos a esas cosas porque es idolatría. Y también el domingo. Si usted no puede soltar el domingo, que es un día que Dios nos colocó para adorarlo a Él como día de culto especial, como un día santo, bendecido por Él, y usted el sábado lo pisotea y no lo obedece a Dios, entonces usted está bajo la ley del pecado, bajo Satanás. Está Satanás dominando su mente, sus afectos, y usted no está obedeciendo a Dios, no tiene el corazón, no ama a Dios con toda su mente, con toda su alma y todo su corazón. ¿Qué hace la ley de Dios en nuestro corazón? Si nosotros decimos que Dios tiene el carácter, Cristo reveló el carácter de su Padre, pues nosotros también tenemos que tener el carácter de Cristo si queremos entrar al cielo. Tiene que haber armonía. Salmo 19, versículo 7, dice así. Vamos a buscar el Salmo 19, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está el nuevo nacimiento, la conversión. ¿Cómo usted puede probar si una persona está convertida? Si acepta los mandamientos de Dios. Porque una persona que no acepta los mandamientos de Dios, no le importa robar, no le importa adulterar, no le importa mirar a la mujer del prójimo y codiciarla, no le importa codiciar riqueza, no le importa faltarle el respeto a los padres, no le importa tener imágenes, ídolos, estar con todas las cosas de este mundo, no le importa violar el sábado, no le importa usar el nombre de Dios en vano, porque esa gente no tiene la ley grabada en su mente y en su corazón, no tienen temor de Dios. Entonces ahí usted puede demostrar que esa persona no está convertida. El que es una nueva criatura, dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que convierte la persona, en la vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Wow, gloria a Dios por esto. Mire lo que dice aquí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Si para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser justos, igual que nuestro Padre es justo, igual que Cristo es justo. ¿Y cómo somos justos? Bueno, Cristo es nuestra justicia, pero una vez que aceptamos a Cristo, vamos a obedecer la ley de Dios, vamos a andar en armonía, agarrados de mano, y vamos a caminar en santidad, en justicia. David, el mejor ejemplo, podemos citarlo. Dice la Biblia que David pecó cuando estuvo con la mujer de Urías, Estita, ¿verdad? Con Betsabé, cuando la codició y la vio desnuda bañándose, que la mandó a buscar para tener relaciones con ella. Y encubiertamente del esposo que estaba en la guerra luchando por él y por el pueblo de Israel. Y este David vino y hizo esa maldad en ese momento. Y le mintió al pueblo porque lo estaba haciendo escondido y eso era adulterio. Entonces, después mandó a matar al esposo de esa pobre mujer y creía que Dios no lo estaba mirando. Y Dios le mandó el mensaje con el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre que le quitó ese pobre animalito a ese pobre siervo que era lo único que tenía. Le quitaste su mujer. Le quitaste el tesoro más preciado que él tenía, que era su mujer. Y aquí está Dios, que todo lo ve, no se puede esconder uno de Dios. Dios lo mira todo lo que hacemos nosotros. Y David cayó ahí rendido, llorando, arrepentido, y le pidió a Dios que le pusiera un corazón nuevo, un espíritu, que no se apartara su espíritu de él, que le diera un corazón nuevo, o sea, que le perdonara sus pecados. Y que le diera un espíritu recto para él seguir en obediencia a Dios. Las consecuencias que su hijo se murió al 8º día por el producto del adulterio. Fue el hijo de pecado, producto del pecado. Y Dios no le permitió nacer como consecuencia del pecado, que es una maldición en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó? Que David empezó a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y empezó a deleitarse en los mandamientos de Dios. Empezó a caminar en libertad. Porque Dios no se recuerda de los pecados pasados. Dios los perdona, los lanza al fondo de la mar. Y vino David, dice la Biblia, y guardaba todos los mandamientos. Voy a leerlo. Muy importante esto. Eso está en Primera de Reyes. Lo vamos a buscar. Déjame buscar aquí un momento. Vamos a buscar aquí Primera de Reyes 11:4, que es bien interesante esto. Primera de Reyes 11:4 nos dice que David, el rey David, que es un ejemplo para todos, porque Dios permite que se muestre lo malo y lo bueno en la Biblia, para que la gente vea los errores de los patriarcas. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Wow, ¿cómo podemos pensar que David tenía un corazón perfecto cuando él cometió todos esos pecados? Porque David se había arrepentido.
Esa es la diferencia hoy en día. Los cristianos que dicen que no se puede guardar la ley de Dios, están negando lo que dice la palabra de Dios. Están negando lo que dice Dios, que Él perdona nuestras iniquidades, que lanza todos los pecados al fondo del mar, que ya no se recuerda además de nosotros, del pecado, porque eso es lo que es el nuevo pacto. Entonces, si Dios dice que perdona el pecado y podemos caminar en santidad guardando los mandamientos de Dios, como lo hizo David, miren lo que dice aquí ahora en este. Más claro todavía. Vamos a leer Primera de Reyes 11, 38. Primera de Reyes 11, 38 y 34. Miren. Pero no, Primera de Reyes 11, 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¡Wow! Dios dice que David guardó sus mandamientos y sus estatutos. Ahora vamos a leer el 38. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Así que Dios nos edifica casa firme cuando le obedecemos sus mandamientos. Cuando hay una casa que echa un caos, un desorden, que los hijos están con problemas de drogas, que están rebeldes, que el esposo anda por allá, que no está pendiente de nada, que no le importa a su esposa, que abusa, que la maltrata, que está el alcohol, la borrachera, la suciedad en la casa, que no hay limpieza, que no hay nada, es porque no hay obediencia a Dios. No hay amor por la ley de Dios. Dios no está en ese hogar. Cristo no está en ese hogar. Ahí está un sustituto, pero no es Cristo el que está en ese hogar. Mire lo que dice aquí. Primera de Reyes 14:8. Vamos a leer Primera de Reyes 14:8. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Entonces, ¿se puede guardar la ley de Dios o no se puede guardar la ley de Dios? ¿Por qué estamos hablando de la ley de Dios? La ley de Dios representa el carácter de Dios. Satanás, que es el padre de la mentira, se ha encargado de enseñar que los mandamientos de Dios no se pueden guardar, pero Cristo dijo que sí se pueden guardar, y Cristo nos manda a guardar los mandamientos de su Padre. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer ahí, porque esto es en el nuevo pacto, esto no es en el viejo. Y mucha gente dice, no, pero es que en el nuevo no se manda a guardar el sábado. Y el problema aquí es el sábado. El problema no es si se puede robar. El problema aquí no es si se puede robar, matar, mentir o codiciar, porque los cristianos no andan haciendo eso, ni adulterar, ni fornicar, en eso no andan. Pero entonces cuando uno habla del sábado, eso era para los judíos, eso era para los israelitas. Ya nosotros no estamos en el viejo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces Cristo nos manda a guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios incluyen el sábado. Aquí no dice, pueden guardar 9 mandamientos, menos el sábado. Ese ya no, en ninguna parte, porque Dios no hace acepción de personas. ¿En qué cabeza cabe? Mejor que seamos más honestos y humildes de corazón y saquemos el orgullo de nuestro corazón, el yo, y dar nuestro brazo a torcer. Sí, yo entiendo que hay que guardar los mandamientos de Dios. En este momento no puedo guardar el sábado porque estoy trabajando, pero yo le voy a pedir a Dios que me ayude a guardarlo y abandonar el pecado, abandonar todo lo que me está haciendo daño en mi vida. Voy a organizar mi vida, le pido a Dios que me ayude ahora a conseguir el trabajo y abandonar y hablar con el jefe, buscar
obedecerle a Dios. Es más, eso es inmediato. Porque cuando Dios dice algo, hermanos, tenemos que tener fe. Eso es la verdadera fe. Si Dios dice, el sábado es un día de descanso para el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero que está dentro de las puertas de tu casa, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y bendijo el día del sábado y lo santificó, porque en el día del sábado descansó de sus obras, en el séptimo día. Entonces, ¿por qué yo tengo que poner al jefe por encima de Dios? Porque yo tengo que poner el trabajo por encima de Dios. Porque yo tengo que poner mi negocio por encima de Dios. Entonces, el problema está en nuestra mente, que no queremos sacrificar nuestro yo, crucificar el yo, el egoísmo y decir, yo le voy a obedecer a Dios como Él manda y Dios va a proveer. 6 días para trabajar, Dios provee en esos 6 días. Y Dios nos da la oportunidad de crecer y nos va a bendecir y a multiplicar mucho más. Porque lo que usted haga en el sábado, eso se le vuelve agua y sal, arena en las manos, se le va. En enfermedad, en problemas con los carros, problemas de gastos, cortes, policía, lo que sea. Porque dice que es una maldición. No puede haber bendición en el sábado cuando usted lo viola. Si usted lo obedece va a haber bendición y Dios le va a prosperar. En muchos aspectos, en salud, sabiduría, no necesariamente económico, porque tampoco piensen que es que Dios está esperando que usted guarde el sábado para hacerlo millonario, no. O sea, Dios le va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras y Él va a ver cada corazón quién puede o no puede administrar, ¿verdad? Riquezas también, porque Dios le da riqueza a las personas, pero las personas se pierden, la gran mayoría cuando tienen riqueza, se entregan a los placeres y a las cosas de este mundo porque no son buenos administradores. Entonces, mire lo que dice aquí, Primera de Juan 5:3. El diablo puso en discordia a los seres humanos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenían el carácter de Dios, tenían la ley grabada en su mente y en su corazón. Dios puso esos principios en ellos, los conocían, no estaba escrita la ley, porque la ley de Dios se escribió después en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel tuvo 430 años preso por las transgresiones, dice, porque había muchas transgresiones y Dios tuvo que escribir sus mandamientos para recordarle su voluntad, sus requerimientos, porque la ley de Dios lo que nos muestra es el pecado, nos enseña lo que es malo, lo bueno y lo malo. El hombre no necesitó eso en el Edén porque el hombre estaba en santidad, caminaba en perfección. Dios no tenía por qué estar mostrándole la ley, ni teniéndosela que escribir en piedra para que se recordaran, porque Adán y Eva eran perfectos, no habían caído en el pecado. Ahora, cuando pecaron, ¿cuándo fue que pecaron? Cuando desobedecieron a Dios. Entró la codicia, cuando la mujer codició la fruta prohibida, cuando se la comió, que quiso ser como Dios. Fue el mismo pecado de Satanás. Satanás le indujo a la mujer a que comiera para que desobedeciera a Dios. Ya ahí estaba el primer pecado, porque la mujer codició y quiso ser como los dioses. Que le dijo la serpiente, Satanás le dijo, serás como los dioses, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Eva diría, bueno, si esta serpiente puede hablar, ¿qué no haré yo si me como este fruto? Y la mujer, en vez de haber llamado a Adán para que viera lo que estaba pasando, ella llegó y se dejó guiar por la serpiente, sabiendo que los animales no hablaban, una serpiente hablándole. Ella debió haber tenido discernimiento de espíritu, pero se dejó engañar, se dejó manipular por Satanás. Cuando le presta uno oído a Satanás, escuchando las cosas que no debe estar escuchando en la televisión, en el internet, de las amistades, de los chismes, de todo eso, le estamos prestando oído a Satanás. Y ahí viene el pecado. Entonces, ¿qué pasó con ella? Comió y le dio a comer a su marido. Violaron los dos. Adán violó la ley de Dios voluntariamente, porque él conocía y él comió. Ahí entró el pecado al mundo
Y la tentación, la tendencia a pecar viene en nuestra sangre como la ley de la herencia, porque es genético, viene la tendencia. No es que venimos con un pecado original, porque los pecados de Adán no son mis pecados, ni lo que Adán hizo, yo no soy responsable por lo que Adán hizo, pero se transmitió la tendencia, la debilidad en el ser humano a medida de tantos años, de casi 6.000 años de pecado. Nosotros estamos más debilitados, pero Dios nos da el poder con el Espíritu Santo para guardar la ley. Miren lo que dice Primera de Juan 5:3. Jesús dijo, porque esto Jesús fue el que lo mandó, ¿verdad? Primera de Juan 5:3. Vamos a leer ahí qué dice Dios. A ver, Satanás se ha encargado de meter en la mente de las personas que no se puede guardar la ley de Dios. Ha desfigurado el carácter de Dios. Por esto este tema es tan importante. Porque cada vez que alguien dice que no se puede guardar la ley de Dios, se está poniendo de parte de Satanás, diciendo que Dios es un Dios injusto, que Dios puso una ley que no se puede guardar, que esa ley es imposible que los seres humanos la guarden. Cuando Cristo murió y guardó la ley, demostró que el ser humano puede guardar la ley de Dios. Lo que Adán no hizo, Cristo lo hizo. Y vino como un hombre, idéntico, en las mismas condiciones de Adán. En la misma condición que Adán estuvo aquí en la tierra, Cristo fue tentado, dice la Biblia, en todo. Él pudo haber caído y pudo haber violado. Cristo tuvo que batallar victorias para no caer en la tentación, como las tenemos que vivir nosotros. Tenemos que ser vencedores en Cristo. Con cualquier tentación que Satanás nos ponga, tenemos que ser vencedores. Tenemos que obedecer a Dios. No puede haber ningún pecado en nuestras vidas. Los mismos requerimientos que tuvieron Adán y Eva, que era la justicia perfecta, la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, son los mismos requerimientos que tenemos nosotros en este tiempo. Dios no ha cambiado. Dios mantiene la misma justicia, no se puede rebajar la norma de justicia para poder dejarnos entrar al cielo. Porque Dios no va a permitir que Cristo vino a morir, que guardó la ley de Dios perfectamente y satisfació la justicia de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Si el Hijo de Él tuvo que morir por esa ley que todavía sigue vigente, Él no va a permitir que ningún ser humano que quiera vivir en el pecado, violando los mandamientos de Dios, entre al cielo. Satanás no pudo quedarse en el cielo porque violó esa ley. Fue el primer pecador. El primer pecado surgió en el cielo. Y cuando hablamos de pecado, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4. El que traspasa la ley de Dios, pecado es el quebrantamiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces Satanás fue el primero en pecar, porque también quería ser como Dios, codició ser como Dios y fue un mentiroso. Engañó a la tercera parte de los ángeles, diciéndole que Dios era un Dios injusto, que esas leyes no eran unas leyes justas y que Él ofrecía algo mejor, la libertad, que cada uno podía evolucionar y ser como Dios, mejor. Eso fue lo que Él enseñó ahí. Eso es lo que le enseña hoy y lo que los pastores y falsos maestros enseñan hoy. Oh, nosotros somos libres en Cristo Jesús. No necesitamos guardar la ley de Dios. Esa ley era para los israelitas. Nosotros vivimos en el espíritu. ¿Pero en el espíritu de quién? En el espíritu del enemigo, en el espíritu del error. Porque el Espíritu Santo solo les es dado a los que le obedecen a Dios. Dice Hechos 5:32. Entonces, Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo les es dado a los que le obedecen a Dios. Entonces, primera de Juan 5:3. ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Qué dice aquí el apóstol? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea que no son pesados. Así que dice que Jesús venció. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que tiene la fe
de Jesús, la verdadera fe. La fe, porque somos salvos por la fe. No somos salvos por las obras de la ley. Pero la fe vence al mundo. Lo que era imposible para la ley por sí sola, Cristo vino a este mundo a implantar esa ley en nuestra mente. Por eso ahorita es un nuevo pacto mejor. Ya no están los 10 mandamientos en las tablas de piedra, sino Cristo que los quiere poner. El Espíritu Santo los quiere grabar en las tablas del corazón. Vamos a leer Ezequiel 36. Este es el nuevo pacto. Se lo vamos a leer ahora en Ezequiel. Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento, nos hablaba de este mismo pacto que lo quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque somos sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que va a grabar el Espíritu Santo? La ley de Dios en y en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo sella la ley entre sus discípulos, como dice Isaías 8:20. Ata el testimonio, Isaías 8:16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Dios quiere grabar la ley entre sus discípulos. Los verdaderos discípulos de Cristo tienen que tener la ley grabada en su mente y en su corazón. No van a ser cabritos rebeldes desobedeciendo a Dios. Miren, Ezequiel 36:15. Vamos a ver si es aquí. Ya va. 36:25. Miren lo que dice aquí. Ustedes saben que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Ezequiel 36:25 dice lo siguiente. Hablando Dios, profetizando lo que va a hacer. Esparciré sobre vosotros agua limpia, símbolo del Espíritu Santo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en nosotros? Con el Espíritu Santo. Nos va a limpiar de nuestras inmundicias, de nuestros pecados. Y nos va a sacar los ídolos de nuestra vida. ¿Ok? Os daré corazón nuevo, lo mismo que hizo con David, cuando él pidió un corazón nuevo y que no apartara su espíritu de él. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se refiere a un corazón guiado por el Espíritu Santo. El corazón de piedra es un corazón del orgulloso, como el del faraón. Que el faraón vino Moisés y le pidió que liberara a su pueblo y preguntó, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para él obedecer? ¿Cómo yo voy a obedecer a él? ¿Quién es Jehová? Así está hoy la gente. Hoy la gente, uno le habla de los mandamientos de Dios. Yo no voy a guardar los mandamientos de Dios porque ahorita está Cristo y como Cristo es mi Salvador, ya yo no tengo que guardar la ley de Dios. Entonces están como el faraón con corazón de piedra. Pero dice Dios que va a poner un corazón de carne, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Dice San Juan 14, que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Son 3 palabritas ahí bien interesantes. Mire, y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué más dice aquí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré ¿qué? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que Dios va a grabar sus preceptos, sus mandamientos y los que los pongamos por obra. Ahí está. Entonces, también dice aquí acerca de esperemos que Dios nos ayude, ¿verdad? Apocalipsis 12 habla de la guerra que tiene Satanás contra sus hijos, contra su iglesia. Y hoy en día muchos nos odian a nosotros, nos detestan. No nos quieren a nosotros porque estamos predicando acerca de este tema, que es un tema que Satanás odia. Las iglesias están vacías
porque este es un mensaje que tiene que ver con el corazón de las personas. Cuando Dios desenmascara a Satanás, Satanás odia a cada ministro, cada persona que predica estos mensajes que son de verdad presentes, porque le abren los ojos al pecador, les muestra su pecado. La ley de Dios es un espejo que le muestra el pecado a las personas. Por eso nadie quiere escuchar la ley, nadie la quiere mirar. Por eso las quitaron de las cortes, de las escuelas públicas. Por eso no se quiere orar, ni se quiere mencionar a Dios, ni a Cristo en ninguna parte. Usted habla de Cristo, de Jesús, en su trabajo, la gente lo va a mirar como un extraterrestre. Si lo miran, si lo escuchan o lo ven con el nombre de Cristo, en una franela, en una gorra, ¿dónde se ve eso? O lo ven en el carro con el nombre de Jesucristo, o que lo vean con los 10 mandamientos, a ver, o en la misma iglesia, alguien que está hablando de los mandamientos. Mire, eso es raro que usted escuche a alguien hablando de los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Satanás se ha encargado de que usted no abra la boca, que usted se calle para que la gente se pierda, para que la gente se pierda por violar los mandamientos de Dios. Porque inclusive aquellos que dicen que son cristianos se van a perder por violar los mandamientos de Dios, por estar en desobediencia, en pecado. Porque eso es lo que es el pecado, la violación a los mandamientos de Dios. Es algo terrible que en este momento los predicadores, los pastores, los miembros de las iglesias no estén tocando estos temas abiertamente, como tiene que ser, sin tapujos, como dicen por ahí, sin tapujos, sin ponerle un cierre a la boca, con voz de trompeta, así como se tiene que proclamar el pecado. Como dice Isaías 58:1, como dice Isaías 58:1, hay que llevar este mensaje. Aquí lo dice, lo vamos a leer. Isaías 58:1 dice así, dice Dios: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí está, pecado. Jacob representa a Israel. El Israel de hoy somos nosotros. No es el Jacob antiguo solamente, que ya murió, y ni al pueblo de Israel que ya falleció hace muchos años, ni es a la nación judía solamente tampoco, porque Israel no es según la carne. El verdadero israelita es aquel que va a obedecer a Dios según el corazón. El israelita es aquel que quieras que acepta a Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero israelita. Mire, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, porque es su pueblo. Y si nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, el pueblo que Jesús vino a buscar es el pueblo de Dios, porque Dios no tiene, Jesús es Dios igual al Padre. Somos el pueblo de Dios, pueblo de Jesús. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Aquí Dios lo que está buscando es justicia, la obediencia a su mandamiento, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Gente que le ora a Dios, le pide y le pide, le pide, y dice aquí Proverbio 28, 19, o creo que es Proverbio 10, vamos a ver, Proverbio 28. Mire lo que dice Proverbio 28. Proverbio 28. Proverbio 28 dice lo siguiente. Mire, Proverbio 28, versículo, voy a leer 2 versículos aquí. 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que el que viola el sábado, o el que tiene ídolos, imágenes, esculturas, el que está en adulterio, fornicación, y tiene todo eso oculto y los oculta, no va a prosperar porque lo está encubriendo, y así se lo muestra el mundo entero tampoco. Pero aquí dice que el que los confiesa, o sea, y se arrepiente, ¿no? Y se aparta, eso significa arrepentirse.
y se aparta, la parte que hoy nos enseñan en las iglesias. El arrepentimiento verdadero implica apartarse del pecado. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que Dios nos está llamando. Mire lo que dice Isaías 58. Cuando estábamos hablando de que Dios manda a proclamar el pecado de Israel y el pecado del pueblo, que dicen que piden justo juicio, como que si no se hubiesen apartado de la ley de su Dios. ¿Saben cuál era el pecado que estaba cometiendo en ese tiempo el pueblo de Israel? Que estaban violando el sábado. El mismo pecado que están cometiendo hoy el pueblo de Israel de este tiempo. Los cristianos que son el Israel de Dios, que no son israelitas según la carne, sino israelitas según el Espíritu, según la promesa, según el Espíritu Santo que nos adoptó, y ahora somos hijos de nuestro Padre Celestial por adopción, injertados en la rama, en el olivo natural, en la raíz, en Cristo Jesús, que nos unió a las dos naciones, tanto israelitas como judíos. Nos transformamos en el pueblo de Dios, en el Israel moderno. Tanto hay judíos que se van a convertir, van a aceptar a Cristo como su Salvador, como los cristianos que ya dicen que aceptaron a Cristo, también van a aceptar la ley de Dios, porque las dos cosas van juntas, Cristo y la ley, no pueden ir separados. Los dos tienen que estar en armonía, nosotros tenemos que aceptar las dos cosas. Aquí dice, el pecado que estaba cometiendo era el pueblo lo siguiente, mire el reproche que Dios le hizo. Si retrajeres del día de sábado tu pie, Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay mucha gente que dice, oh, mi padre no era Jacob. Aquí, primero no está hablando de que Jacob es nuestro Padre Celestial. No se está refiriendo a eso. Aquí tiene una orientación a las promesas que Dios le hizo a Jacob. ¿Cuál fue la misma promesa? La misma que le hizo a Abraham, la misma que le hizo a Isaac. El Dios de Israel es el mismo Dios de Abraham, que es el padre de las naciones, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los cuales vamos a ver en el cielo, porque el Dios de Israel es mi Dios, Cristo, es el apacentador de Israel. Eso está en Mateo 2, cuando vino él vino el que venía a apacentar a Israel, el apacentador de su pueblo. Todo el que acepta a Cristo se convierte en el Israel de Dios. Lo vamos a leer. Entonces, ¿cuáles son las alturas de la tierra y la heredad que Dios le va a dar, que le ofreció a Jacob? La puerta del cielo para la ciudad santa. Cuando Jacob estaba esperando por Jacob, cuando venía a ver a Esaú, que venía a su encuentro, que creía que él tenía temor. Cuando él tuvo un sueño que vio una escalera, que veía a los ángeles subir y bajar. Jacob le puso Betel, puerta del cielo, casa de Dios. Y ahí Dios nos está ofreciendo a nosotros la puerta del cielo, entrar a esa patria celestial, que es la heredad de Jacob. Cuando Jacob le dijo al ángel de Jehová en esa batalla que tuvo, no te soltaré si no me bendices. Jehová le dijo, que era Jesucristo mismo, el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, le dijo, no te soltaré si me bendices, si no me bendices, le dijo a Jacob. Y Jacob significa engañador, mentiroso, tracalero, decimos en mi país. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Ahora Jesús, que era el ángel de Jehová, no te llamará más Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has peleado con Dios y los hombres y has sido victorioso, has vencido. Él venció el pecado, el pecado de haber sido engañador, pero se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Y él ahora tenía un nuevo nombre, Israel, que tenía que ser el nombre que tenemos nosotros también, vencedores. Tenemos que ser vencedores en Cristo Jesús para poder entrar a ese cielo y tener el mismo carácter de él para ser parte del pueblo de Israel.
Yo dije que Satanás tenía una guerra contra su iglesia y eso estaba en Apocalipsis 12, 17. Dice que Satanás, el dragón, se llenó de guerra contra la mujer, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de la iglesia, ¿verdad? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay solo una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que creemos tanto en los profetas del Antiguo Testamento como también tenemos el don de profecía dado a la hermana Elena G. de White, que mucha gente ataca, pero lo que ella escribe es lo mismo que yo les dije aquí, lo mismo que está en la Biblia, no se sale. El que estudia la Biblia, le damos las citas bíblicas, lo puede constatar que no hay nada diferente a lo que ya está escrito. Nuestro credo es la Biblia, pero el espíritu de profecía, Dios da reproches a las iglesias, palabras de aliento, consejos, y le ha dado sueños y visiones a través del don de profecía a nuestra iglesia y al que quiera ser parte de este movimiento, porque la fe de Jesús es para todos, los mandamientos de Dios es para todos, los dones espirituales Dios se los dio a su iglesia, y cuando uno rechaza el don del espíritu de profecía, está rechazando al Espíritu Santo, y usted puede constatar que es verdad, porque Jesús advirtió que iban a venir falsos profetas, pero también hay un verdadero profeta en su pueblo. A ese tenemos que oír, dice la Biblia. Creed en su profeta y seréis prosperados. Dice aquí, para terminar, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no recibir la marca de la bestia, que es la adoración en el falso día de reposo, en el domingo, que es la adoración al Dios Sol, Sunday, día del sol, que lo puso la iglesia romana católica, el papado, como decía el libro de Daniel 7:25, que el cuerno pequeño iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y Dios nos advierte a no recibir ese falso día de adoración, porque va a venir una ley dominical y cualquiera que acepte ese día estará adorando al papado y a la imagen de la bestia, que es las otras iglesias que le están haciendo una imagen al papado, guardando el domingo y enseñando que hay que guardar el domingo, o sea, o que hay que asistir a la iglesia el domingo como un día de culto sagrado o especial. Eso, cuando se hagan las leyes dominicales en Estados Unidos y en el mundo entero, quien adore en el día domingo estará recibiendo la marca en la frente. Y los que reciban la marca en la frente, porque significa que aceptaron voluntariamente, estarán recibiendo esa marca de la bestia, que es una marca espiritual, que Dios conoce quienes adoran en domingo, quienes han aceptado ese falso día, que están engañados. Esos que están engañados van a recibir las 7 plagas postreras de la ira de Dios. Y después serán atormentados con fuego y azufre. Dice que no van a reposar ni de día ni de noche. Aquellos que dicen que Cristo es su reposo y que no importa el día y que pueden guardar el domingo porque es un día igual que los demás, que no importa el sábado. Dice ahí que no van a tener reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen. Los que reciban la marca en su frente o en su mano. En la mano, no piensen que es que le van a poner un chip ni en la frente ni en la mano. Eso es mentira de Satanás. En la mano significa por fuerza, porque los obligan, porque el gobierno, las leyes los obligan, por necesidad, por fuerza. Mucha gente va a guardar el domingo. Cuando venga la ley dominical, van a haber penas, multas, que no va a poder comprar ni vender, dice Apocalipsis 13, 16, a menos que acepte la marca de la bestia. Y también va a venir pena de muerte por violar el día domingo. Ya en el pasado existieron leyes dominicales donde mataban a las personas que violaban el domingo a la tercera vez. Si usted violaba el domingo 3 veces, ahorcado. Eran las leyes azules. Aquí en los años 1800 y un poco más adelante, sí, tenían esas leyes en varios estados, en 18 estados aquí en Estados Unidos. Y vamos a volver a lo mismo. Va a haber pena de muerte. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el don de profecía nos lo dice. Porque la Biblia también lo dice, Apocalipsis, que va a ser en ese tiempo final, el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, cuando venga la abominación desoladora, que es de la cual habló el profeta Daniel, como dice Jesús en Mateo 24:15,
Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, los que están en las ciudades, huid hacia el campo. No miréis atrás, no busquéis vuestra capa. Y hay de las que estén encintas, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Así que, hermanos, la ley dominical va a venir. Y aquellos que sigan guardando el domingo después de esa ley, ya después de que se les ha explicado toda esta verdad y continúen en su pecado de violar el sábado, van a recibir las plagas de Dios, la copa de la ira postrera, y van a ser después quemados en el lago de fuego y azufre. Ahí va a ser el final. Y ahí van a dejar de existir. No es que se van a estar quemando y quemando por la eternidad en el infierno, como es la doctrina falsa del infierno que enseñan muchos cristianos, la gran mayoría de las denominaciones, que esa es otra gran mentira de Satanás, que deforma el carácter de Dios, porque Dios es un Dios justo. Él no va a poner a unas personas que pecaron y que no se arrepintieron a quemarse por toda la eternidad, porque Dios va a acabar con el pecado va a dejar de existir, y Dios es un Dios justo. Así como los hombres tienen leyes aquí, que una persona paga por su pecado 30, 20 años por haber violado la ley de los hombres, o hasta pena de muerte, pues Dios también tiene su ley. La ley de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero una muerte Dios no va a eternizar al pecador ni al pecado. Eso es una mentira de Satanás. Entonces no hay nadie quemándose abajo en el infierno, debajo de la tierra. No hay nadie ahí, no hay un infierno debajo de la tierra, la Biblia no enseña eso. El infierno va a existir cuando Cristo venga por tercera vez, que va a quemar la tierra con fuego y azufre, se va a volver como un lago de fuego y azufre, Apocalipsis 21, y ahí va a ser lanzado Satanás, sus ángeles, la bestia, el papado, los falsos profetas, todas las iglesias falsas que han profetizado falsamente, que han enseñado mentiras, todos los miembros, líderes religiosos. El lago de fuego no fue preparado para ninguno de nosotros, de los seres humanos, pero todos aquellos que prefirieron seguir al papado, a la bestia, a su imagen y al Satanás, pues se van a tener que ir junto con ellos, junto con los ángeles caídos, todos al mismo lago de fuego, y serán quemados hasta que desaparezcan. Dice la Biblia que Satanás va a ser como estopa debajo de nuestros pies, no va a quedar raíz ni rama. Como pasó en Sodoma y Gomorra, que se quemó Sodoma y Gomorra, no quedó nada de ello, y dice que Dios lo quemó con fuego y azufre de parte de Jehová, pues Jehová es fuego consumidor, pero Jehová es el fuego eterno, Él nunca se apaga, porque Él es fuego eterno, para los malvados. Así que, hermanos, hasta aquí ha sido todo. Esperemos que entendamos esto del carácter de Dios, que Dios es un Dios santo, justo y bueno, que va a ejecutar su justicia, que al malvado Él perdona al que se arrepiente, pero no tendrá por inocente al malvado, aquel que continúe practicando el pecado. Este es el mensaje, que debe haber un arrepentimiento, como dijo Elías, arrepentidos y convertidos, como dijo Pedro, arrepentidos y convertidos. Aceptar a Cristo Jesús como vuestro Salvador, bautícese cada uno, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es el mismo nombre de Cristo, el mismo nombre del Padre y el mismo nombre del Espíritu Santo, para el perdón de vuestros pecados, y vivid una vida nueva, como Dios quiere, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre, Señor. Gracias por este estudio. Gracias por revelarnos su carácter. Gracias por permitirnos, Padre. Todavía tenemos la oportunidad de arrepentimiento en nuestras vidas. Tenemos oportunidad de perdón. Usted es un Dios perdonador, misericordioso, un Dios justo. Perdónenos por nuestros pecados, perdónenos por nuestra indolencia, por nuestra falta de dedicación, de dedicarle tiempo al estudio de su palabra, a la oración, a cantar sus himnos, a orar, a ayunar, por la falta de